Isaías 53, estudio versículo por versículo, el siervo sufriente y la redención del Mesías. Introducción. Del video Isaías 53, estudio versículo por versículo, el siervo sufriente y la redención del Mesías es una guía profunda para explorar el pasaje de Isaías 53, uno de los más significativos de las Escrituras, y descubrir las ricas capas de significado teológico e histórico que contiene. Del libro de Isaías se divide en tres secciones: Proto-Isaías, capítulos 1 al 39, Deutero-Isaías, capítulos 40 al 55, y Trito-Isaías, capítulos 56 al 66, y el capítulo 53 de Isaías se encuentra en la sección de Deutero-Isaías, que fue compuesta durante el exilio babilónico, un periodo de crisis de identidad nacional y espiritual para los israelitas. Del capítulo 53 de Isaías forma parte del cuarto y más extenso Cántico del Siervo, que comienza en 52:13 y continúa hasta 53:12, y que representa la culminación de la progresión temática que se desarrolla a través de los cuatro cánticos, revelando el plan divino completo para el siervo. En los cuatro cánticos del siervo son: el primer cántico, Isaías 42:1 al 9, que presenta al siervo como el elegido de Dios; el segundo cántico, Isaías 49:1 al 13, en el que el siervo habla en primera persona sobre su llamado; el tercer cántico, Isaías 50:4 al 11, que describe la obediencia y el sufrimiento del siervo; y el cuarto cántico, Isaías 52:13 al 53:12, que revela el sufrimiento vicario del siervo, su muerte expiatoria y su glorificación final. La metodología del estudio versículo por versículo. En la metodología del estudio versículo por versículo consiste en dos partes: el análisis textual, que examina el texto hebreo original, las variantes textuales importantes y los matices lingüísticos, y el contexto histórico-cultural, que sitúa cada versículo en su entorno histórico y cultural para comprender las alusiones y referencias contemporáneas. El texto explora las conexiones intertextuales y la aplicación teológica del pasaje bíblico de Isaías 53, considerando las implicaciones teológicas y las interpretaciones tradicionales y contemporáneas de cada versículo, utilizando un enfoque metodológico que combina herramientas exegéticas rigurosas con sensibilidad teológica. Isaías 53:1. El versículo 1 de Isaías 53, la incredulidad ante la revelación divina. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, plantea una cuestión fundamental sobre la incredulidad humana frente a la revelación divina, y el profeta expresa perplejidad ante la dificultad de aceptar un mensaje tan extraordinario y paradójico como el del siervo sufriente. La incredulidad mencionada en este versículo refleja el choque entre las expectativas humanas y los caminos divinos, y se manifestó históricamente en la dificultad para reconocer al Mesías en la figura de un siervo sufriente, cuando la esperanza popular anhelaba un libertador político y militar. Isaías 53:2. El renuevo despreciado. El versículo 2 de Isaías 53, subirá cual renuevo delante de él, utiliza la metáfora del renuevo para describir al siervo sufriente, sugiriendo un brote tierno y vulnerable que emerge del suelo, y evoca humildad, fragilidad y un comienzo aparentemente insignificante, pero que crece en un entorno hostil e infértil bajo la atenta mirada y cuidado de Dios. En la imagen del renuevo en tierra seca establece un poderoso contraste entre la fragilidad aparente y el propósito divino, y resalta el carácter milagroso del siervo, quien, aunque desapercibido para los humanos, es precioso ante los ojos divinos. El plan redentor de Dios, tal como se describe en el pasaje de Isaías 53, trasciende la sabiduría humana y requiere fe para aceptar lo que parece una locura según criterios mundanos, y la salvación espiritual mediante el sufrimiento vicario resulta incomprensible para quienes esperaban liberación política y prosperidad material. En la metáfora botánica utilizada para describir al siervo sufriente sugiere que su poder transformador no reside en su apariencia exterior, sino en una fuerza interior alimentada por Dios mismo, lo que comunica tanto vulnerabilidad como vitalidad. El origen humilde y la apariencia ordinaria del siervo representan un desafío a las expectativas culturales de grandeza y esplendor asociadas con figuras de autoridad divina, y reflejan un principio espiritual profundo: Dios escoge lo débil para confundir lo fuerte, lo insignificante según criterios mundanos para manifestar su gloria. En la descripción del siervo en Isaías 53:2, que establece que no hay parecer en él, ni hermosura, utiliza términos hebreos como mare, Adar y Lotuar para contrastar con la tendencia humana a juzgar por la apariencia, subvertir las expectativas de gloria regia mesiánica y enfatizar el rechazo basado en criterios superficiales.
La ausencia de atractivo exterior del siervo es un elemento crucial en la narrativa, estableciendo una tensión entre apariencia y realidad, y subrayando un tema recurrente en la tradición bíblica. Dios escoge frecuentemente manifestarse a través de lo que el mundo considera insignificante o despreciable. La caracterización del siervo desafía directamente las expectativas culturales sobre cómo debería manifestarse el poder divino, invitando a una reevaluación de los criterios por los que reconocemos la presencia y actividad de Dios, y refleja un principio divino fundamental: Dios valora lo interno sobre lo externo, y sus caminos frecuentemente contradicen los criterios humanos de valor y significancia. En la perspectiva humana tiende a valorar la apariencia externa, el carisma visible y los símbolos culturales de autoridad y poder, mientras que la perspectiva divina se enfoca en el corazón, el carácter interior y la obediencia por encima de las cualidades externas. El camino de Dios subvierte consistentemente las expectativas humanas, exaltando lo que el mundo considera insignificante, y la gloria divina se veló bajo la apariencia común, revelándose solo a quienes ven con ojos de fe. Isaías 53, 3 Varón de dolores. En Isaías 53, 3, se describe al siervo como despreciado y desechado entre los hombres, utilizando términos hebreos como nipse, despreciado, y chadal, desechado, que connotan ser considerado sin valor y tratado con desdén y desprecio activo. El rechazo social que enfrentó el siervo fue intenso y abarcó múltiples dimensiones, incluyendo la exclusión social, la burla y ridiculización, y el rechazo por parte de las autoridades, lo que exacerbó su sufrimiento y contribuyó a su sentido de abandono. La caracterización del siervo como varón de dolores en Isaías 53, 3 establece el sufrimiento como elemento central de su identidad y misión, y el lenguaje sugiere que el dolor no fue un aspecto periférico o temporal de su experiencia, sino constitutivo de su propósito. La familiaridad del siervo con el quebranto implica un conocimiento íntimo y prolongado del sufrimiento, y su identidad como hombre de dolores sugiere que el sufrimiento no era incidental sino definitorio de su identidad y misión. El sufrimiento del siervo sufriente en el pasaje de Isaías 53 es una parte integral de su misión, y no es accidental sino propositivo, sirviendo como mecanismo para lograr la redención y reconciliación de la humanidad. En la referencia a esconder el rostro refleja tanto el rechazo social como la intensidad de su aflicción, que provocaba incomodidad en quienes le observaban, llevándoles a desviar la mirada, y el sufrimiento del siervo se convierte en instrumento de salvación para otros. Isaías 53, 4 Carga vicaria. El versículo 4 de Isaías 53, llevó en nuestras enfermedades, implica una transferencia real del sufrimiento, donde el siervo asume tanto el peso como las consecuencias del sufrimiento ajeno, y esta transferencia no es meramente simbólica sino eficaz, resultando en alivio real para aquellos cuyas cargas son asumidas. El siervo como portador de nuestros sufrimientos manifiesta una identificación radical con la condición humana, entrando completamente en la experiencia del dolor y alienación, y su acción produce sanidad para aquellos cuyas cargas son asumidas, estableciendo un paradigma de curación a través del sufrimiento vicario. La acción del siervo es voluntaria y no impuesta, subrayando la dimensión amorosa y sacrificial de su sufrimiento, y su función trasciende la mera empatía, constituyendo una verdadera transferencia de la carga humana, lo que introduce explícitamente el concepto de sufrimiento vicario en el pasaje. El sufrimiento del siervo sufriente en Isaías 53 se interpreta erróneamente por la comunidad como un juicio divino sobre él, asumiendo que sus aflicciones son consecuencia de sus propios pecados o defectos, lo que refleja una teología simplista de retribución. En la percepción errónea del sufrimiento del siervo se debe a la incapacidad de los observadores para concebir que el sufrimiento pueda ser asumido voluntariamente por el bien de otros, o que Dios puede estar obrando precisamente a través de lo que parecía abandono y juicio, lo que subraya la dificultad perenne de discernir el propósito divino en medio del sufrimiento. El término hebreo nahua, azotado, sugiere ser golpeado o afligido por Dios, y se asocia con enfermedades interpretadas como castigo divino en la cultura antigua, mientras que muke, herido, implica ser golpeado severamente, reforzando la idea de que su sufrimiento se percibía como punición divina directa. En la contradicción entre la realidad del sufrimiento vicario y la interpretación equivocada de los observadores subraya la profundidad de la incomprensión que rodeaba al siervo, aumentando su aislamiento social y psicológico, y refleja una tensión fundamental entre apariencia y realidad en la experiencia espiritual. Isaías 53, 5 El intercambio divino. En Isaías 53, 5, se establece una clara relación causal entre las transgresiones de la comunidad y las heridas del siervo, utilizando términos como mecholal, herido,
pesaenu, rebeliones, meduca, molido, y abonoteinu, iniquidades. Lo que subraya la naturaleza sustitutiva del sufrimiento del siervo y deja claro que sus sufrimientos no fueron accidentales ni merecidos personalmente. En la repetición enfática en Isaías 53, 5 de que el siervo fue herido por las rebeliones y molido por las iniquidades de la comunidad subraya la conexión directa entre el sufrimiento del siervo y las acciones de la comunidad, y destaca la importancia de reconocer el sufrimiento como potencialmente redentor o parte del plan divino. El lenguaje utilizado en el pasaje de Isaías 53 describe la severidad del sufrimiento del siervo, que asume la culpa y el castigo por los pecados de la humanidad, abarcando todo el espectro de la transgresión humana. En la naturaleza sustitutiva del sufrimiento del siervo es un principio teológico fundamental, que implica la transferencia de culpa del culpable al inocente, permitiendo la posibilidad de perdón sin comprometer la justicia divina. El siervo actúa como representante de la humanidad pecadora, asumiendo la responsabilidad por el pecado y satisfaciendo las demandas de la justicia divina a través de su sufrimiento, lo que conduce a la reconciliación entre Dios y la humanidad pecadora. El concepto de expiación vicaria establece que el siervo no solo sufre junto con los pecadores, sino que efectivamente sufre en lugar de ellos, asumiendo tanto la culpa como las consecuencias de sus transgresiones. En Isaías 53, 5, se establece que el castigo de nuestra paz fue sobre él, lo que significa que el siervo asumió el castigo que nos correspondía, resultando en paz y reconciliación para aquellos cuyo castigo él soportó, y restaurando todas las dimensiones de relación fracturadas por el pecado. En la reconciliación obtenida mediante el sufrimiento vicario del siervo se puede entender en 4 dimensiones: reconciliación vertical, que restaura la relación entre Dios y la humanidad; reconciliación horizontal, que sana las relaciones humanas fracturadas; paz interior, que libera a las personas de la culpa y la vergüenza; y paz cósmica, que inicia la restauración de toda la creación. El concepto de Salom, o paz, es un concepto holístico que trasciende la mera ausencia de conflicto, abarcando bienestar integral, armonía relacional y plenitud en todas las dimensiones de la existencia, y es el resultado del sufrimiento vicario del siervo. En la obra del siervo restaura la imagen divina en la identidad humana, permitiendo la integridad psicológica y espiritual, y proporciona fundamento para comunidades de paz y justicia basadas en el perdón recibido y extendido. En la reconciliación lograda a través del sufrimiento vicario del siervo es multidimensional, abarcando todas las relaciones fundamentales afectadas por el pecado, y establece un nuevo paradigma relacional donde la justicia y la misericordia convergen. El concepto bíblico de paz, o Salom, implica integridad y plenitud en todas las esferas de la existencia, y no se limita a la ausencia de conflicto, y se logra a través del sufrimiento del siervo, que se convierte en fundamento para una nueva creación. En Isaías 53, 5, se establece el principio del intercambio divino, donde la herida de uno se convierte en medio de sanidad para otros, y se presenta la idea de que las heridas del siervo se convierten en fuente de sanidad para otros, abarcando sanidad física, emocional y espiritual. La curación que proviene del sacrificio del siervo es holística, abarcando dimensiones como la sanidad espiritual, moral, emocional y relacional, y no se limita a la reversión a un estado anterior, sino que es una transformación hacia algo nuevo y superior. En la sanidad espiritual que fluye del sacrificio del siervo trasciende la mera reparación, constituyendo una verdadera regeneración y transformación, y establece un principio donde el sufrimiento redentor genera vida y restauración. Isaías 53, 6. El pecado universal. En Isaías 53, 6, se utiliza la metáfora ovina para describir la condición humana, donde todos nos descarriamos como ovejas, evocando vulnerabilidad, falta de dirección y tendencia natural a alejarse del camino correcto sin guía adecuada, y se implica que el verbo hebreo ta'inu significa vagar sin rumbo, perder el camino, o desviarse deliberadamente de la senda correcta. La paradoja central es que la herida del siervo se convierte en canal de sanidad para otros, y el sufrimiento del siervo no solo repara el daño causado por el pecado, sino que eleva a la humanidad a una nueva relación con Dios, caracterizada por intimidad y participación en la naturaleza divina. La condición pecaminosa es universal y se aplica a todos los seres humanos sin excepción, como se enfatiza en el término kulanu, que significa todos nosotros, y se describe como una desorientación espiritual y una tendencia a seguir impulsos dañinos. La metáfora de ovejas descarriadas comunica la naturaleza individualista del pecado, donde cada persona se convierte en su propio centro y referencia, rechazando la autoridad divina y el bien común en favor de deseos y perspectivas personales,
lo que lleva a consecuencias devastadoras como la ruptura de relaciones y la distorsión de la existencia. La condición universal del pecado humano se caracteriza por su universalidad absoluta, su naturaleza individualista y su egocentrismo esencial, que desplaza a Dios como centro y referencia, y se manifiesta de diversas maneras, pero siempre como expresiones variadas del mismo problema fundamental. En la Declaración sobre la Universalidad del Pecado establece una igualdad fundamental entre todos los seres humanos, eliminando cualquier base para superioridad moral o autojustificación, y crea el fundamento para comprender la necesidad y la amplitud de la obra redentora del siervo. En Isaías 53, 6, se establece que Jehová cargó en el siervo el pecado de todos nosotros, lo que enfatiza la iniciativa divina en la transferencia del pecado y subraya el origen divino del plan redentor y la aprobación celestial del sacrificio vicario. En la transferencia del pecado al siervo fue un acto divino intencional, como se establece en la frase Jehová cargó en él, y no fue accidental ni meramente resultado de la maldad humana, sino parte integral del plan divino para la redención, lo que requiere no solo perdón sino reorientación completa y restauración a la senda divina. En la yuxtaposición de todos nosotros con en el versículo subraya el contraste numérico que constituye el corazón del concepto de expiación vicaria, donde los pecados de muchos son cargados sobre uno solo, permitiendo que el sacrificio de un individuo beneficie a una multitud. La transferencia divina del pecado al siervo inocente representa una culminación y transformación del sistema sacrificial antiguotestamentario, estableciendo un principio teológico fundamental. Dios mismo provee el medio para la reconciliación que la humanidad no podía lograr por sí misma. Isaías 53, 7 Silencio ante la injusticia. El análisis lingüístico de Isaías 53, 7 revela que el término hebreo nigas denota ser oprimido, presionado o tratado severamente, mientras que naane implica ser humillado o sometido a sufrimiento, y la frase no abrió su boca sugiere un silencio deliberado y sostenido frente a la injusticia y el sufrimiento. El silencio del siervo frente al sufrimiento y la acusación es una característica definitoria de su respuesta, reflejando una sumisión voluntaria al propósito divino, incluso cuando implica injusticia y dolor personal, y contrasta dramáticamente con la respuesta humana natural de autodefensa, protesta o recriminación. El silencio y la sumisión voluntaria del siervo no reflejan debilidad sino dignidad moral, manifestando control interno y propósito, y su ausencia de protesta o autodefensa indica aceptación voluntaria del sufrimiento como parte del plan divino, no resignación pasiva ante la injusticia. En la abstención de autodefensa del siervo sugiere confianza en la vindicación divina final, permitiendo que Dios justifique en su tiempo en lugar de buscar validación inmediata, y su silencio representa una dimensión profunda de su sacrificio, donde no solo entrega su cuerpo sino también su derecho a la autodefensa y justificación inmediata. El silencio del siervo sufriente en el contexto de su sufrimiento injusto establece un paradigma de respuesta que contrasta con los instintos humanos de autopreservación y vindicación, reflejando una confianza absoluta en el propósito y la vindicación divina. En la imagen del Cordero en Isaías 53, 7 evoca el sistema sacrificial israelita, particularmente el Cordero Pascual, y simboliza la inocencia, la mansedumbre y la aceptación voluntaria del sufrimiento, destacando que el siervo no merecía personalmente el sufrimiento que experimentó. En la metáfora del cordero llevado al matadero, conecta el sufrimiento del siervo con la tradición sacrificial israelita, enfatizando nociones de inocencia, propósito sacrificial y eficacia expiatoria, y la comparación con una oveja muda ante sus trasquiladores subraya la aceptación silenciosa del destino fatal del siervo. En el contexto religioso judío, la imagen del cordero sacrificial evoca múltiples rituales y conceptos teológicos interconectados, como el cordero pascual, los sacrificios diarios en el templo y el cordero ofrecido en el día de expiación, simbolizando protección, sustento, expiación y comunión con Dios. Isaías 53, 8 El juicio injusto. Isaías 53, 8 describe la situación del siervo sufriente, utilizando términos como otzer, cárcel o opresión, mispat, juicio, y Lucach, fue quitado, sugiriendo que el siervo fue sometido a detención, proceso coercitivo y posible muerte violenta o prematura como resultado de un procedimiento judicial injusto o irregular. En la combinación de estas imágenes y términos proporciona un marco interpretativo para comprender la naturaleza y propósito del sufrimiento del siervo, destacando su inocencia, su aceptación voluntaria del sufrimiento y su conexión con la tradición sacrificial israelita. El texto hebreo de Isaías 53 presenta una ambigüedad interpretativa, permitiendo entenderse como fue quitado sin restricción y juicio o mediante opresión y juicio fue quitado,
lo que enfatiza la injusticia y el proceso legal pervertido en el sufrimiento del siervo. La referencia a cárcel y juicio evoca imágenes de arresto, detención, juicio y ejecución, todas caracterizadas por injusticia y opresión, y la frase fue quitado sugiere una muerte prematura o violenta, posiblemente por ejecución, como resultado de esta perversión de la justicia. La injusticia en el proceso judicial contra el siervo introduce una dimensión de injusticia institucionalizada y sistémica, donde las estructuras que deberían garantizar justicia se convierten en vehículos de injusticia, y el único verdaderamente justo es condenado por los sistemas de justicia humana. El proceso judicial contra el siervo implica arresto injustificado, detención basada en acusaciones falsas o motivaciones corruptas, testimonio falso, evidencia fabricada o distorsionada, parcialidad judicial y sentencia desproporcionada, lo que revela la corrupción de las instituciones y la profundidad del rechazo humano hacia lo divino. En Isaías 53, 8, se establece que el siervo fue herido por la rebelión de mi pueblo, lo que se refiere a actos deliberados de rebelión o violación consciente de los límites establecidos, y el término mi pueblo identifica al grupo beneficiado por el sufrimiento del siervo, posiblemente referido específicamente a Israel o extendido a todos los que forman parte del pueblo de Dios. La conexión causal entre la rebelión de mi pueblo y fue herido enfatiza la naturaleza vicaria o sustitutiva del sufrimiento, donde el inocente asume el castigo merecido por los culpables, y el uso del término mi pueblo introduce una perspectiva divina personal, sugiriendo que Dios mismo identifica a los beneficiarios del sufrimiento del siervo como su pueblo, estableciendo una relación de pertenencia y cuidado que contrasta con la rebelión mencionada. El pasaje de Isaías 53 subraya la gracia que caracteriza todo el pasaje, destacando la tensión entre la rebelión del pueblo y el amor divino que provee expiación. Del propósito redentor del sufrimiento del siervo se puede resumir en varios puntos, incluyendo la sustitución expiativa, donde el siervo asume voluntariamente el castigo merecido por otros, permitiendo que la justicia divina sea satisfecha sin la destrucción del pecador. En la restauración relacional se logra a través del sufrimiento vicario del siervo, que restablece la comunión entre Dios y su pueblo, superando la barrera del pecado y permitiendo una relación renovada caracterizada por intimidad y confianza en lugar de temor y alienación. La transformación interna es otro aspecto de la obra redentora del siervo, que no solo cambia el estatus legal del pecador, sino que inicia un proceso de renovación interior, habilitando un nuevo patrón de vida caracterizado por gratitud y obediencia motivada por amor. En la culminación escatológica se refiere a la restauración final de todas las cosas, donde el mal, el sufrimiento y la muerte serán definitivamente derrotados y la creación renovada a su propósito original, lo que se logra a través del sufrimiento del siervo. Isaías 53, 9 La sepultura del siervo. El versículo 9 de Isaías 53 destaca la humillación del siervo, quien fue sepultado con los impíos, lo que sugiere que no solo murió una muerte violenta o judicial, sino que también recibió el tratamiento post-mortem reservado para criminales o marginados sociales. En la referencia a la sepultura con los impíos en el versículo 9 de Isaías 53 subraya el contraste entre el tratamiento esperado del siervo y su destino final, y añade otra dimensión a la humillación del siervo, extendiéndola más allá de la muerte misma hacia el tratamiento de su cuerpo. En la obra redentora del siervo revela un principio paradójico central en la teología bíblica, donde la salvación se logra no mediante la fuerza o el poder convencional, sino a través del sufrimiento voluntario del inocente, estableciendo un paradigma donde el poder divino se manifiesta precisamente en lo que parece debilidad según criterios humanos. En la referencia a la sepultura del siervo sufriente en el contexto de Isaías 53 sugiere un plano intención humana que fue posteriormente alterado por intervención divina, lo que subraya la profundidad de su humillación e identificación con los marginados. La muerte del siervo como criminal o malhechor representaba no solo sufrimiento físico, sino también degradación social y religiosa, especialmente en una cultura donde la forma de muerte se consideraba indicativa del juicio divino sobre la persona. En la asignación de una sepultura con los impíos o criminales habría representado la continuación de esta deshonra más allá de la muerte, negando al siervo incluso la dignidad básica de un entierro honorable, lo que refleja la profundidad de su identificación con la humanidad caída. Sin embargo, el versículo 9 de Isaías 53 introduce un giro sorprendente, donde a pesar de que el siervo estaba destinado a una sepultura deshonrosa con criminales, terminó siendo enterrado con los ricos, lo que sugiere una intervención divina que revierte el tratamiento humano previsto para el siervo. En la sepultura honorable con los ricos representa el primer indicio de vindicación del siervo,
donde su verdadera identidad y valor comienzan a ser reconocidos, y anticipa la exaltación más completa que se describirá en los versículos finales. El contraste entre la sepultura prevista con los impíos y el entierro real con los ricos representa un punto de inflexión en la narrativa del siervo, subrayando la intervención providencial que transforma el destino aparente del siervo y lo lleva hacia la exaltación. El cambio dramático en la situación del siervo sufriente, que va desde la humillación extrema hasta una sepultura honorable, sugiere que su sufrimiento no fue definitivo y que la intervención divina anticipa una vindicación más completa que seguiría. En la sepultura honorable del siervo tiene implicaciones poderosas en el contexto cultural antiguo, ya que sugiere que, a pesar de las apariencias durante su sufrimiento y muerte, el siervo no estaba bajo maldición divina, sino que gozaba de favor celestial. Isaías 53, 10. El propósito divino del sufrimiento. El versículo Isaías 53, 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, introduce la idea de que el sufrimiento del siervo no fue accidental, sino parte del plan divino intencional, y que el término quebrantarlo sugiere una severidad extrema del sufrimiento experimentado. En la frase Jehová quiso quebrantarlo establece inequívocamente el origen divino del plan que incluía el sufrimiento extremo del siervo, y plantea profundas cuestiones teológicas sobre la relación entre el sufrimiento, la voluntad de Dios y el propósito redentor. El plan divino detrás del sufrimiento del siervo incluye la glorificación final, la creación de una comunidad redimida, la reconciliación y restauración, y la satisfacción de la justicia divina, lo que resuelve la tensión aparentemente irreconciliable entre la justicia y la misericordia. En la afirmación de que Jehová quiso quebrantarlo desafía nuestra tendencia a crear dicotomías simplistas entre el bien y el sufrimiento, y revela que Dios puede incorporar incluso experiencias dolorosas dentro de un propósito redentor más amplio, utilizando el sufrimiento voluntario del inocente como medio para satisfacer ambos aspectos del carácter divino. En la perspectiva presentada en Isaías 53, 10 no trivializa el sufrimiento ni lo glorifica por sí mismo, sino que reconoce su potencial transformador cuando es asumido voluntariamente dentro del propósito divino, como se ve en la vida y muerte del siervo sufriente. El término hebreo sera se utiliza para describir el resultado del sufrimiento del siervo, denotando posteridad o descendencia, y sugiriendo una familia espiritual que surge de su sacrificio, mientras que el verbo yire implica que el siervo mismo presenciará o experimentará los resultados de su sufrimiento. En la expresión idiomática hebrea yarik yamim se utiliza para describir la longevidad o vida prolongada del siervo, contrastando dramáticamente con la muerte prematura descrita anteriormente y sugiriendo alguna forma de restauración o continuidad de vida más allá de la muerte. La promesa de resurrección y posteridad espiritual presentada en el versículo introduce un giro dramático en la narrativa, sugiriendo que el siervo experimentará personalmente los frutos de su sacrificio y que su muerte producirá vida en forma de una comunidad o familia espiritual. En la referencia a ver linaje utiliza metáforas de fertilidad y reproducción para describir el impacto multiplicador del sacrificio del siervo, sugiriendo que su muerte generará nueva vida en forma de una descendencia espiritual, y que la continuidad de la vida del siervo después de su sacrificio representa la derrota última de la muerte misma. En la promesa de resurrección y posteridad espiritual transforma radicalmente el significado del sufrimiento del siervo, revelando que su muerte no es el final sino un pasaje hacia una nueva forma de existencia y fecundidad, y que el impacto del sacrificio del siervo no se limita a beneficios individuales, sino que crea una nueva comunidad o familia unida por la experiencia compartida de transformación a través de su sufrimiento redentor. En la dimensión comunitaria de la redención en Isaías 53 se expande la visión de salvación más allá de la salvación individual hacia la creación de un pueblo restaurado, donde el siervo sufriente juega un papel fundamental en la realización del propósito divino. En Isaías 53, 10, la expresión la voluntad de Jehová será en su mano prosperada denota el propósito divino o plan soberano, y el verbo yitzlach implica éxito, progreso o avance efectivo hacia un objetivo deseado, destacando la participación activa del siervo en la realización del propósito divino. En la frase en su mano sugiere agencia activa, indicando que el siervo no es meramente un instrumento pasivo sino un participante activo en la realización del propósito divino, con responsabilidad y autoridad delegadas, y que su sufrimiento es el medio preciso para el cumplimiento exitoso del plan divino. El cumplimiento exitoso de la misión del siervo transforma radicalmente la interpretación de su sufrimiento, y la afirmación de que la voluntad divina será prosperada en la mano del siervo introduce una nota de certeza absoluta respecto al resultado final, a pesar de la oposición humana y la muerte misma.
El propósito divino se centra en la redención y restauración de la creación caída, y se logra a través de la obediencia perfecta, la sumisión voluntaria del siervo, el sacrificio eficaz y la ofrenda expiatoria que satisface plenamente las demandas de la justicia, lo que conduce a la victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y todo mal. Isaías 53, 11. La justificación de muchos. En Isaías 53, 11, el verbo yire implica percepción directa o experiencia personal, sugiriendo que el siervo mismo presenciará los resultados de su sufrimiento, lo que nuevamente presupone existencia continua después de la muerte, y el término amal connota labor ardua, esfuerzo o dolor con propósito, describiendo el sufrimiento del siervo como trabajo deliberado hacia un objetivo específico. El concepto de satisfacción o contentamiento del siervo se introduce en el versículo, sugiriendo que los resultados de su sufrimiento proporcionarán profunda satisfacción, y que el siervo experimentará personalmente los efectos benéficos de su sacrificio y encontrará en ellos compensación suficiente por su sufrimiento. En la descripción del sufrimiento del siervo como aflicción de su alma enfatiza la dimensión interior del dolor experimentado, que involucró no solo tortura física sino también angustia espiritual y emocional profunda, pero que produce fruto que proporciona satisfacción plena. En la satisfacción del siervo incluye ver a personas liberadas de la esclavitud del pecado, la culpa y patrones destructivos, capacitadas para vivir en verdadera libertad, y presenciar la restauración integral de personas heridas y quebrantadas, experimentando sanidad en todas las dimensiones de su ser. En la satisfacción del siervo al contemplar los resultados de su sufrimiento establece un principio profundo. El amor sacrificial encuentra su recompensa precisamente en la transformación de aquellos por quienes se ha sufrido, y sugiere que el propósito último del sufrimiento vicario no es el dolor mismo sino la redención y transformación que produce. En Isaías 53, 11, se establece que mi siervo justo justificará a muchos, donde el término abdi, mi siervo, enfatiza la relación especial entre Dios y el siervo, y el adjetivo tzadik, justo, describe al siervo como perfectamente justo o recto, calificación esencial para poder actuar como sustituto expiatorio por otros. El verbo yatzdik, justificará, implica declarar justo o hacer justo, sugiriendo un cambio de estatus legal o moral que resulta en absolución y aceptación, y la expresión larabim, a muchos, indica el alcance extensivo pero no necesariamente universal de la justificación lograda por el siervo justo. En la frase mi siervo justo justificará a muchos en el pasaje de Isaías 53 establece una relación causal donde la justicia del siervo se convierte en el fundamento para la justificación de otros, sugiriendo una transferencia o imputación de justicia que resulta en un nuevo estatus ante Dios. En la justificación que proviene del conocimiento del siervo tiene varias dimensiones, incluyendo la dimensión legal, que implica una declaración divina de rectitud basada en la obra del siervo y la absolución de culpa y cancelación de la condenación. En la justificación también tiene dimensiones relacional, transformacional y escatológica, que incluyen el restablecimiento de la comunión con Dios, el cambio interno producido por el conocimiento del siervo y la anticipación de la justificación final en el juicio definitivo. El proceso de justificación incluye la restauración completa de la persona en todas sus dimensiones, reflejando la visión bíblica de la salvación que no se limita al perdón de pecados, sino que abarca la restauración de la persona en su totalidad. En Isaías 53, 11, se establece que el siervo llevará las iniquidades de ellos, lo que implica una transferencia real del peso o carga del pecado del culpable al inocente, resultando liberación real para aquellos cuyas iniquidades son asumidas por el siervo. En la estructura del versículo establece una relación causal directa entre el acto de llevar las iniquidades y la capacidad para justificar a muchos, vinculando explícitamente la expiación y la justificación, y reiterando el principio de sustitución expiativa que constituye el núcleo teológico del pasaje. El término hebreo abonot denota tanto el acto pecaminoso como su culpabilidad resultante y consecuencias, abarcando la totalidad de la condición pecaminosa en sus dimensiones moral, legal y relacional, y el verbo yisbol implica cargar o soportar un peso, sugiriendo que el siervo asume activamente la carga de las consecuencias del pecado que correspondían a otros. En la conexión entre llevar iniquidades y justificar establece el principio fundamental de que la justificación se fundamenta en la expiación, lo que se relaciona con la función expiatoria del siervo sufriente. La función expiatoria del siervo sufriente. En la función expiatoria del siervo representa la culminación y transformación del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, ofreciendo una expiación perfecta y definitiva que aborda la raíz misma del problema del pecado humano, y opera a múltiples niveles,
incluyendo la satisfacción de las demandas de la justicia divina, la justificación legal, la reconciliación relacional, la transformación interna y la liberación final de todas las consecuencias del pecado. El siervo sufriente recibe una parte con los grandes, como se establece en Isaías 53, 12, el siervo exaltado, lo que sugiere que recibirá honor comparable al de gobernantes o figuras prominentes, y esta exaltación es consecuencia directa y recompensa por el sacrificio voluntario del siervo. La exaltación del siervo después de su humillación y sufrimiento se caracteriza por la autoridad universal, el reconocimiento universal, la vindicación pública y la victoria definitiva sobre todos los poderes que se opusieron a su misión y persona, lo que representa una inversión dramática del destino aparente del siervo. La promesa de le daré parte con los grandes es un acto intencional de vindicación divina que invierte el juicio humano previo sobre el siervo, y completa el arco narrativo que comenzó con su rechazo y aparente fracaso, estableciendo un patrón de sufrimiento seguido por gloria que caracteriza toda la narrativa del siervo sufriente. La exaltación del siervo después de su humillación establece un principio espiritual profundo, según el cual el camino hacia la gloria auténtica pasa a través del valle de la humillación y el sufrimiento, lo que contradice la lógica mundana de poder y éxito. La recompensa prometida al siervo. La recompensa prometida al siervo no es meramente compensación por su sufrimiento, sino vindicación divina que revela su verdadera identidad y valor, y esta exaltación final confirma retrospectivamente que el sufrimiento previo no fue señal de rechazo divino o fracaso, sino parte integral del plan que culmina en gloria. En Isaías 53, 12, se describe la entrega voluntaria de la vida del siervo, donde se utiliza el verbo hebreo era que sugiere vaciar completamente un líquido, implicando entrega total y sin reservas, y se enfatiza que el siervo no se reservó nada sino que dio absolutamente todo, hasta el extremo último. La metáfora de derramar su vida evoca poderosas imágenes sacrificiales, particularmente la aspersión o derramamiento de sangre en los rituales expiatorios, donde la sangre representaba la vida misma ofrecida en sacrificio, y la especificación hasta la muerte enfatiza la totalidad y finalidad de esta entrega. En la entrega voluntaria de la vida del siervo se motiva por amor profundo por aquellos a quienes beneficia, y se caracteriza por una decisión consciente, entrega total y obediencia perfecta, lo que refleja sumisión completa al plan divino y demostración de confianza absoluta en el propósito y la vindicación de Dios. La voluntariedad de la entrega del siervo transforma la naturaleza del sufrimiento, convirtiéndolo de tragedia impuesta en sacrificio ofrecido, de calamidad accidental en acto redentor intencional, y establece un principio donde la autonegación extrema conduce paradójicamente a la más elevada exaltación. La imagen del siervo que derrama su vida sugiere una vulnerabilidad extrema y una generosidad sin límites, lo que implica que el siervo no solo acepta el sufrimiento, sino que lo abraza y lo transforma en ofrenda, estableciendo un modelo ético donde el sacrificio por otros es libremente ofrecido. En Isaías 53, 12, se menciona que el siervo fue contado con los pecadores, lo que implica una identificación radical del siervo con la condición humana caída, asumiendo no solo las consecuencias del pecado, sino también la identidad social del pecador. En la clasificación del siervo entre transgresores representa su identificación completa con la condición humana caída, y esta identificación trasciende la mera simpatía o solidaridad para convertirse en asociación completa, donde el inocente no solo asume las consecuencias del pecado, sino que es clasificado y tratado como si él mismo fuera transgresor. En la identificación del siervo con los transgresores es una dimensión crucial de su misión redentora, y esta identificación no es meramente simbólica sino existencial, involucrando participación real en la condición humana caída, aunque sin compromiso personal con el pecado. El siervo establece un puente entre la santidad divina y la humanidad pecadora a través de su identificación con los transgresores, y esta solidaridad radical transforma la naturaleza misma de la relación entre lo divino y lo humano, superando la distancia que el pecado había creado. En la participación del siervo la condición humana caída se puede describir en términos de encarnación, solidaridad social, sustitución legal y empatía experiencial, lo que implica una comprensión directa del sufrimiento humano a través de experimentarlo personalmente. Isaías 53, 12. En Isaías 53, 12, también se menciona que el siervo llevó el pecado de muchos, lo que implica una transferencia real de carga, sugiriendo que el siervo asume el peso del pecado de muchos, y el verbo nasa utilizado en este contexto implica levantar, cargar o soportar un peso. El término chet se refiere al pecado y denota tanto el acto transgresivo como su culpabilidad y consecuencias asociadas, y la especificación de muchos delimita el alcance de la expiación,
indicando una extensión significativa, pero no necesariamente universalidad absoluta. En la afirmación llevó el pecado de muchos sintetiza el núcleo teológico del pasaje, que es la transferencia del pecado del culpable al inocente, resultando liberación para los transgresores y sufrimiento para el justo, y esta declaración resume la misión esencial del siervo y el mecanismo central por el cual se logra la redención. El alcance de la obra redentora del siervo es universal y trasciende límites étnicos, geográficos, culturales y temporales, abarcando a Israel, las naciones gentiles, generaciones futuras y toda la creación, cumpliendo así la promesa original a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra. La universalidad de la redención no elimina la particularidad del pacto con Israel, sino que lo cumple y expande, realizando su propósito último como luz para las naciones, y el alcance cósmico de la redención. Eventualmente incluirá no solo a la humanidad, sino a toda la creación. La obra del siervo tiene un impacto cósmico y anticipa la renovación final de todas las cosas, donde el sufrimiento, la muerte y el mal serán definitivamente derrotados, y esta visión se presenta en el contexto del libro Isaías 53, que explora la figura del siervo sufriente y su papel en la redención del Mesías. Cierre final. Este capítulo no solo nos presenta al siervo que sufrió, sino al Salvador que triunfó. El que fue contado con los pecadores, ahora reina con los grandes. Su humillación fue el camino a la gloria, y su muerte el origen de nuestra vida eterna. Todo se trata de él. Salud y vida @lavida 2025. Todo se trata de Jesús, el Mesías prometido, el Cristo viviente, nuestra esperanza eterna. Proclamamos al Hijo de Dios, exaltamos su nombre, y llevamos su luz a las naciones. Suscríbete para seguir conociendo más de Jesús, el Mesías, y su palabra viva.